Muy buenos días, queridos estudiantes. Soy la profesora Maribel Buelot y hoy en nuestra clase de comunicación hablaremos sobre la autobiografía. Este tema pertenece al área de gramática. La autobiografía. Primero vamos a conocer cómo está formada esta palabra. Esta palabra está formada por un prefijo, que es el prefijo auto, seguido de biografía. El prefijo auto significa propio. Y biografía, bio, vida, grafía, escritura. Entonces, historia o escritura de la vida. Si juntamos estos dos, el prefijo con la palabra, vamos a ver que la autobiografía es escribir sobre nuestra propia vida o sobre nuestra propia historia. Definiéndolo, diríamos, la autobiografía es un relato que haces de tu propia vida en el que muestras elementos importantes de ella, como tu nacimiento, experiencias personales significativas, logros, etc. En este tipo de texto, que es un texto narrativo, prevalece la figura del yo, pues tú como autor del texto eres el protagonista de la historia que cuentas, es decir, cuentas tu propia historia. Bien, eso es la autobiografía. Yo les invito a leer una autobiografía de de Esther Suárez para que conozcamos a través de este ejemplo algunas características que tienen la autobiografía. Dice, yo nací en Trujillo en 1979. Mi hogar consta de 4 miembros, mi hermano Rafael, mi madre, mi padre y yo. Cuando yo tenía 4 años, a mi papá le ofrecieron un trabajo interesante en Lima y nos fuimos a vivir allá. Yo me adapté fácilmente, pero no ocurrió lo mismo con mi mamá, que había vivido siempre en Trujillo, ni con mi hermano, que ya tenía 10 años y muchos amigos en su colegio. Con el tiempo, todos nos acostumbramos a la vida en Lima. Yo entré al colegio a los 6 años y encontré muchos amigos. Durante mi vida escolar he tenido alegrías, pero también dificultades. Me encantaba el taller de música y teatro. Sin embargo, los cursos de matemática y física me hicieron batallar. Felizmente, descubrí que con esfuerzo todo es posible, y mi gran satisfacción fue obtener el primer premio en matemática. Bien, hemos leído una autobiografía de Esther Suárez. Fíjense, lo que más predomina en este texto es el yo, la primera persona. ¿Por qué? Porque como les había mencionado, que es un texto donde tú cuentas sobre tu propia vivencia, sobre tu propia vida. Entonces, siempre la persona gramatical, los verbos que vas a utilizar tienen que estar en primera persona. Encontramos yo nací, mi padre y yo, cuando yo tenía, yo me adapté y eh, yo entré al colegio y así vamos a encontrar eh, en muchas ocasiones la primera persona. Aquí el personaje está narrando aspectos importantes sobre su vida, desde cuando nació y luego del viaje que tuvo. En eso consiste la autobiografía, en contar detalles importantes o que creas que son importantes de tu vida a través de una narración. Veamos las características que tiene una autobiografía. Como ya les mencioné, generalmente está escrita en primera persona, es decir, el yo. Es de orden narrativo, centrándose en la vida del autor. Como es un relato, es narrativo. Siguiente, no siempre está regido por un orden cronológico de vida, es decir, desde el nacimiento hasta el momento actual. Se puede empezar por eventos significativos que el narrador quisiera resaltar al empezar su autobiografía.
y que no necesariamente sucedieron al comienzo de su vida. ¿Qué quiere decir esta característica? De que no siempre voy a empezar desde cuando nací, ¿verdad? Yo puedo seleccionar la parte más interesante que yo creo para poder darle a conocer a los demás. ¿Ya? La siguiente dice, hay libertad en cuanto a su estructura y el lenguaje empleado. Libertad, claro, porque no sigue un orden estricto, ¿verdad? Un orden cronológico estricto. No hay límite de extensión para relatarla. Puede ser, no te puede decir 2, 3 párrafos, va a depender de lo que tú quieras contar sobre tu vida. En su estructura. Si bien es cierto, habíamos mencionado como característica que no hay una no se puede regir a una estructura rigurosa, pero como la autobiografía es una narración, está regido por por los momentos de un texto narrativo, que viene a ser una introducción, un desarrollo y un final. Pero lo más importante es que debes de tener en cuenta lo siguiente: los motivos importantes sobre tu vida, la ambientación para acercarse al tema, tener en cuenta aspectos que puedan despertar el interés de los posibles lectores. Tengo que escoger qué partes podrían despertar ese interés de mis lectores. Luego, seleccionar los hechos o acontecimientos importantes de tu vida que quieres comentar. Lo más importante, lo más resaltante. Luego, los personajes importantes de en torno a tu vida, que tú quieras también que formen parte de tu autobiografía. Y por último, las aspiraciones y los proyectos que tú tienes para contigo. Para escribir una autobiografía, tengo que seguir algunas etapas. Es importante que se realice un plan de escritura donde tengas en cuenta los siguientes aspectos. ¿Ya? Un plan de escritura que siga eh, un esquema, una planificación, una textualización, una revisión. Ya lo mencionaremos más adelante. A ver, entonces, primero, decide los momentos de tu vida que quieres comentar, ya sea personal, familiar, académico, metas y pasatiempos. Luego, organiza tus pensamientos antes de empezar a escribir. Selecciona el hecho de tu vida con el cual quieres empezar. Tienes que organizar, tienes que ver con cuál de los acontecimientos vas a iniciar tu texto, ¿ya? Luego tenemos establecer el orden de los acontecimientos que quieras seguir en tu autobiografía. ¿En qué orden vas a presentar los acontecimientos que se han dado en tu vida? Tienes que ver el orden. Continuamos. Complementa tu plan con aspectos específicos de tu vida en los que quieras enfatizar. Puede haber algún aspecto que que tú quieres darle mayor realce, entonces ese aspecto tú debes de enfatizar en el texto. Luego tenemos escribir la primera versión de tu texto teniendo en cuenta el plan elaborado en los puntos anteriores. Luego que has organizado, has planificado, has ordenado, empiezas a escribir la primera versión de tu texto, teniendo en cuenta todo lo planificado anteriormente. Y por último, leer tu autobiografía en voz alta con el objetivo de revisar y editarla. Leer siempre es importante a medida que uno va escribiendo, leer lo que va escribiendo para poder así revisar y poder detectar cualquier error que se puede cometer al escribir. Todo esto, estas etapas, yo puedo resumirlo a través de las etapas de producción de texto, ¿ya? Y estas etapas son tres. La primera parte, que es la planificación, donde se ordena, se ve con qué hechos voy a empezar, se extrae lo más importante que voy a escribir en mi autobiografía.
Voy a elaborar todo un esquema en la planificación. Luego la textualización, que es escribir el texto, la primera versión de tu texto. Con todas las ideas que has planificado, lo escribes de manera coherente, ya teniendo en cuenta también tu ortografía, los conectores, la coherencia, la cohesión. Luego que terminas de textualizar, es decir, de escribir tu texto, vas a pasar a la tercera etapa, que es revisión. Para ello, anteriormente mencionamos que se tiene que leer en voz alta y así darte cuenta qué partes necesita corrección. ¿Ya? Uno mismo va a detectar los errores que se puede haber cometido durante la textualización. Es importante también utilizar un instrumento de autoevaluación para ver si he seguido lo, los pasos, las características de mi autobiografía. Una vez que he revisado todo mi texto, yo puedo ya con las correcciones, eh, con todo lo que he revisado, vuelvo a escribirlo y ya está listo el texto para poder ser presentado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hoy vamos a trabajar nuestra autobiografía. Escribiremos sobre nosotros mismos, sobre los hechos más importantes de nuestra vida y que queremos dar a conocer a las demás personas. Recuerden que la autobiografía es un relato, es decir, es un texto narrativo. Sí, vamos a ponernos a trabajar entonces, primeramente en la primera etapa, que es la planificación. Luego de que terminamos la planificación, se hará la textualización, la revisión y luego la presentación. Es importante tener en cuenta esas tres etapas cuando nosotros escribimos un texto, el texto que sea, ya sea un texto narrativo, descriptivo, expositivo, instructivo. Cualquier tipo de texto siempre tiene que ir por esas tres etapas, planificación, textualización y revisión. Bien, antes de ponernos a trabajar nuestras actividades, recuerden trabajar el libro. Tenemos las páginas 42, 43 y 44 que vamos a trabajarlo. Todo lo que se refiere a la elaboración de nuestra autobiografía. ¿Ya? Antes de empezar a trabajar, voy a recordarles que la importancia del lavado de nuestras manos. Es muy importante que lo hagamos con frecuencia porque solo así vamos a evitar muchas enfermedades. Así es, chicos, tenemos que cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los demás. Nos ponemos a trabajar, ¿sí? A desarrollar nuestras actividades.